si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ciertamente esto tiene que ver con todos nosotros los que tenemos hogar, porque si Jehová no edifica nuestra casa, en vano trabajaríamos nosotros los que vivimos allí. Esta es la historia de un hombre llamado Obed-edom, que no era profeta. Obed-edom no era un príncipe, pero tenía una forma de hacer las cosas que cautivó la bendición de Dios para su casa. La Biblia nos enseña que la casa de Obed-edom sucedió esto porque el arca de Jehová o el arca del pacto la llevaron a su casa, y desde entonces su casa fue transformada, fue cambiada. Recuerde que el arca representa la presencia de Dios, y cuando el arca la llevaron, cuando la presencia de Dios llegó a su casa, la casa de Obed-edom fue transformada. Es decir, cuando Dios llega a la familia cambia, los hijos cambian, la esposa cambia, el marido cambia, porque qué cosa más maravillosa cuando la gloria de Dios se mueve en medio de la familia. Déjeme decirle esto: Obed-edom es de este tipo de personas que se vuelven influyentes en la familia. Y no hay duda, la palabra del Señor nos enseña que este hombre fue un gran ejemplo para su familia. Allá en Primera Crónicas, capítulo 16, del versículo 37 al 39, usted va a encontrar cómo Obed-edom logró influenciar o impactar a 68 miembros de su familia. Escuche cómo se lo digo. Es que dice la palabra del Señor que Obed-edom no solamente impactó a su familia, sino que él mismo, su familia, su esposa, sus hijos, todos se volvieron personas importantes para la casa del Señor. Es decir, fueron servidores del reino de Dios. Y no solamente ellos, sino que también a 68 hermanos. Meta en esos 68 hermanos todo lo que usted quiera, tíos, primos, sobrinos, la suegra. Meta todo lo que usted quiera, porque en 68 miembros de la familia es mucha gente la que cabe. Y esto sucedió porque Obed-edom permitió que el arca de Jehová, que la presencia del Señor viniera a su casa. No pasa así, no sucede así con la persona que no piensa en Dios, que no tiene a Dios en su pensamiento. Que hay gente que lo que tiene es una religión, hay gente que lo que tiene es un evangelio frío, barato, indiferente, sin compromiso. Escuche lo que le voy a decir. En el Salmo 10, en el versículo 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Lo escuchó bien? Esto lo dice el Salmo 10, versículo 4. Dice que no busca a Dios. Y el que no busca a Dios, desde luego que no va a llevar a Dios a su hogar, no hay presencia de Dios en su familia. Y entonces es donde viene el caos. Ahí donde tenemos entonces esos hijos que tienden a ser rebeldes, que gritan, que faltan el respeto a los padres, esposas que también muestran alguna rebeldía, alguna dureza de corazón, o esposos que son déspotas, que no tienen amor para su familia, que no están concentrados en el vínculo familiar. Pero cuando Dios llega a una casa, la casa es transformada, es cambiada, los hijos son transformados, la esposa es cambiada, el esposo es transformado, porque la gloria de Dios lo llena todo de una forma maravillosa. Escuche lo que pasa con la gente que no se involucra a Dios, con la gente que no mete a Dios en su casa. Es que usted sabe que tenemos la otra parte, la gente que más bien saca a Dios de su casa. Esta es la historia de un hombre llamado Acán, hijo de Carmi. La Biblia dice que Acán, hijo de Carmi, prevaricó contra Jehová. Él conocía todo lo que era de Dios, él tenía las leyes de Dios, o tenía los estatutos de Dios, él tenía las cátedras, todo lo que se podía tener, él lo tenía, pero él decidió por cuenta propia traspasar los límites, traspasar las leyes de Dios, y en vez de meter a Dios a su casa, más bien sacó a Dios de su casa. Escuche, le voy a leer un poquito todo esto solamente. Estoy leyéndole Jueces capítulo 7, o le hago la referencia por lo menos de Jueces 7, 24, donde dice que entonces Josué tomó a Acán, hijo de Carmi, y tomó a su esposa, tomó a sus hijos, y tomó los animales y la tienda y todo lo que le pertenecía. Es decir, tomó toda la casa de Acán,
y dice que fue sacado fuera del campamento y allí murió toda la familia por culpa de una mala decisión del jefe de la casa. Por culpa de las personas, los líderes del hogar, los que se vuelven verdaderamente cabeza del hogar, porque esto tiene que ver con hombre y con mujer, tiene que ver con el hogar, tiene que ver con ella y con él. Porque cuando nosotros metemos a Dios en el hogar, la familia cambia, es transformada, es bendecida. Pero cuando usted decide sacar de su casa a Jehová, lo único que le espera es el caos y la aflicción. Déjeme concluir mi participación con usted con esto. Recuerde como dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta de él. Bueno, pero hay gente que ve que las cosas van mal y siguen mal. Es decir, hay gente que ve que lo que está haciendo no funciona y lo sigue haciendo. Es que quiero transmitir que cuando las cosas van mal, alguien tiene que hacer reflexión, alguien tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que ir mal si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué tiene que caminar mal tu casa? ¿Por qué tienen que caminar mal tus hijos? ¿Por qué tiene que caminar mal tu matrimonio? Déjeme recordar esto. Le voy a leer esta versión bíblica. Es la versión actual, pero dice así. Proverbios 22:3 dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. ¿Escuchó eso? Pero ahora vea la otra parte. Pero el tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Así lo dice por lo menos la Biblia actual, la versión actual de las Escrituras. Pero no hay otra razón que darle la verdad a todo esto. La Biblia enseña, volviendo a nuestro pensamiento original, en 2 Samuel 6:11 enseña que Obed-Edom convirtió su casa en un centro de adoración, convirtió su casa en un mover de Dios maravilloso. Desde que llegó el arca de Jehová a su casa, todo cambió. Y la Biblia dice, textualmente dice, y Jehová bendijo a su casa. Vuelvo a repetirlo, y Jehová bendijo a su casa. ¿A partir de cuándo? Desde que la presencia de Dios llegó a ese hogar. Alguien tiene que activar la presencia de hogar. ¿Cómo van a cambiar sus hijos si usted no ha involucrado un mover de Dios poderoso? Es que no estamos hablando de gente que cree en Dios. Hablamos de gente que activa el poder de Dios en su casa. Y le motivo a que usted sea una inyección poderosa para su familia. Su esposa su esposo lo que no ocupa son altercados. Es que hay hogares que lo que son puro pleito, puro enojo, pura chicha, pura cosa. Pero lo que no hay es Dios metido en el hogar. Hay matrimonios que no oran juntos, hay matrimonios que no buscan de Dios, y después se quejan de que los hijos son rebeldes y no se dan cuenta que es una consecuencia de la falta, de la ausencia de Dios en el hogar. Te quiero terminar con esto. Quiero recordar lo que pasó en el aposento alto, porque en el aposento alto hay 120 personas. Pero dice la Biblia que esas 120 personas están orando, están cantando himnos, bueno, están buscando el rostro del Señor. Y de repente, dice Hechos capítulo 12, versículo 2, y de repente, bueno, suena aquel estruendo y viene aquel derramamiento del Espíritu. Y me gusta como dice esto, así que se lo voy a leer. Estoy leyéndole Hechos 2:2, dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Le puso atención a esto? Como dice, toda la casa, toda la casa. Ya no dice aposento alto. Es que usted lo conoce como aposento alto. Seguro lo que usted no sabe es que en ese lugar vivían los apóstoles. Ahí estaba Pedro, ahí vivían ellos. Cuando Jesús se fue, todos se concentraron ahí, se convirtieron ese lugar en su habitación. Ahí estaba María, estaban los hermanos de Jesús y un poco de gente más, porque eran 120 personas, todos buscando el rostro del Señor. Y óigame bien lo que le voy a decir. Cuando eso sucede en una casa, cuando en una casa hay gente de oración, cuando hay gente que canta, que adora al Señor, que busca el reino del Señor, que activa la bendición de Dios, entonces no pasa otra cosa sino que un derramamiento del Espíritu que llena toda la casa y toda la familia es transformada, es cambiada y es bendecida. Te bendice el pastor Ronald Valverde.